Eh, Bien, señores y señores, muy buenas noches. Tengan todos ustedes bienvenidos a otra reunión del Partido de Evolución. Estamos José Luis Tapia, que les habla Juan Alberto Ugaz, preocupados por las cosas que están pasando en nuestro país. Ayer José Luis tuvo una entrevista importante donde dio a conocer nuestra postura oficial con respecto a lo que ocurrió en el Parlamento frente al voto de no confianza al gabinete del señor Cateriano. Así que los que quieren conocer cuál es nuestra posición lo pueden ver, el video está en nuestra página, pueden acercarse y escuchar lo que José Luis Tapia el mismo día de inmediato dio a conocer cuál era nuestra posición. Lo único que habría que aquí agregar un poco en este diálogo es que voy a tener con José Luis un par de minutos antes de la presentación de lo que viene después, es comentar que todo esto es producto de la guerra, de la politiquería, o sea, donde no hay un trabajo político, sino politiquero, que nos ha conducido a una nueva crisis en el país, donde los bandos de aquí o los bandos de allá solo se pelean y no tienen propuestas serias como sí pretendemos hacer nosotros, que no estamos en ese conflicto porque somos una posición que no está polarizando, sino que está proponiendo, que está lanzando propuestas políticas y que quiere hacer política seria y discutir temas serios. Por eso esta noche vamos a tener un tema muy serio que tratar. Y es esto que se llama el Tratado de Escazú, que hubiera sido tratado muy bien o discutido muy bien en este debate nacional y escaseó esa posibilidad. Un tratado que tiene que ver con la soberanía nacional de un territorio del 53% de extensión, que es nuestra Amazonía. Hoy día hemos invitado a un gran amigo nuestro, Julio Loredo de Iscue. Él está en Milán, Italia, y siempre es grato conversar con él, es muy nutriente. Y en unos instantes más va a ingresar Alberto Mansuetti, quien también por Zoom está concluyendo una charla interesante en otros espacios. Y vamos a escuchar la charla de Julio Loredo para luego después tener un conversatorio entre Alberto Mansuetti, José Luis Tapia y el propio Julio, que yo voy a conducir como un moderador del debate sobre este mismo tema, que es un tema muy delicado. Pero la conclusión final, frente al escándalo que hemos vivido políticamente, es que el Perú va a seguir siempre en la discusión politiquera si existen cuadros pseudo políticos que no tienen planteamientos, que no tienen proyectos, que no tienen programas, que no tienen idea de qué cosa hacer en la política y que se pelean en la pelea absolutamente mediocre, donde dicen ustedes son los malos, nosotros somos los buenos, y en realidad los dos bandos son malos porque los dos bandos están cayendo en la política. Yo lamento mucho que el Perú tenga esta crisis que pudo haberse llevado la discusión en otros términos y que lamentablemente, penosamente, ha terminado en otro estancamiento que no nos va a poder ayudar a salir de la crisis que tenemos. No voy a tocar más, hemos decidido no tocar más sobre este tema. Ya para ampliarlo, solo vean el video que José Luis Tapia con mucha claridad definió cuál era nuestra posición ahí. José Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, queridos amigos, fans de Evolucionarios. Muchas gracias, Juan, por la introducción al tema. Y nosotros estamos tocando el acuerdo de Escazú porque se ha pedido que se apruebe a nivel de Congreso y está en un análisis. Y eso nos facilita tanto a nosotros como devolucionarios como al resto de personas que están interesadas en desarrollar temas serios, seguir investigando el contenido de este acuerdo y sus implicancias, que eso también es bastante
importante señalarlo porque existe una desinformación bastante evidente porque los noticieros se ocupan de otros temas, no de los temas que son de relevancia nacional, donde está en juego los intereses nacionales, la soberanía sobre todo, y esto está siendo analizado de manera reflexiva por grupos tanto de derecha como algunos mercantilistas. Ahora, nosotros en relación al contexto estamos viendo que toda esta crisis política eh, es una expresión de dos grupos, la izquierda cobrándose la revancha con la derecha mala, o sea, la derecha mercantilista, donde mutuamente se están jalando la alfombra, donde la derecha mala que entró a gobernar desde el 2016 y que estuvo desde el año 2016 hasta el año 2018 en que entra Martín Vizcarra, entró un grupo diferente de la izquierda, orientado a la izquierda, y que ha estado manejando hasta la aparición del que fue primer ministro, Cateriano, eh, dándole un pequeño giro hacia la derecha mercantilista. Sin embargo, no ha durado mucho, a pesar de su experiencia de 30 años en la política, no ha durado porque en nuestra consideración esta figura del presidente del Consejo de Ministros es como un fusible. Cuando hay tensiones políticas de intereses especiales, es decir, de grupos minoritarios que tratan de controlar el poder para su beneficio propio, se produce una tensión propia del sistema donde todos quieren tener parte de cuota del poder. Y ahí es donde la figura del ministro que prometió cosas que no podía cumplirlo, fue el pretexto para poder sacarlo con una censura a su figura, a su investidura. Entonces, claro que detrás de todo lo que hay es cosas que no son bastante importantes, por ejemplo, pedir la cabeza de un ministro de educación, o porque no compró 1 millón de tablets, o porque determinados proyectos son imposibles de cumplirlo. Eso para que vean cómo un sistema no está realmente conectado con el sentir de las personas, que en nuestra consideración son tres, que no lo ha tocado y que debería, esa es nuestra propuesta desde el Partido de Evolución, considerar la falta de dinero, que es un tema medular en estos momentos. Mucha gente está endeudada, no la tiene clara sus próximos meses cómo va a subsistir su economía familiar. La segunda es la seguridad en las calles, donde los amigos de lo ajeno están haciendo, como se dice, su agosto ante la falta de efectividad de la policía. Y tercero, las personas no tienen trabajo o están buscando o se las ve cómo se las arregla creándose un autoempleo de forma precaria. Entonces, esos tres temas que no fue tocado por el que fue ministro, y esperemos que ahora este gabinete sintonice con las personas que están de alguna manera pidiendo, tengan a considerar, claro, que todo esto no lo van a poder hacer dentro del sistema, ¿no? Porque no le va a poder, primero el tiempo, no va a poder ser un factor aliado para ellos, y lo que tienen que sentar las bases de una recuperación económica aplicando las 5 reformas y también crear las condiciones para unas elecciones limpias, ¿no? Que es el año que viene, en abril. Así que tenemos estos retos que el Perú, y queremos poner también en agenda el acuerdo de Escazú, porque no es un acuerdo cualquiera, es un acuerdo que tiene muchos dientes, por donde hemos notado que puede tener implicancias económicas y, por qué no, sociales. Esto lo vamos a analizar justamente con nuestros invitados, quienes van a ayudarnos a entender mejor los propósitos que hay detrás
de este acuerdo. Y luego estaremos, de repente, si hay tiempo, podemos contestar algunas preguntas. Vamos a ver cómo nos desarrollamos. Ya, Juan, muy bien. Ya está seguimos. Alberto Mansuetti también. Ya está Alberto Mansuetti también ya con nosotros. Alberto, bienvenido. Entonces, Alberto Mansuetti estará en México hablando en unos momentos más. Julio Loredo desde Milán, le vamos a dar pase de inmediato. El tema es este, el Tratado de Jesús. Así que, Julio, el micrófono es tuyo, tómate tu tiempo, te escuchamos con mucha atención. Muy buenas Gracias. tardes a todos. Cuánto tiempo tengo? ¿Cuánto tiempo quieren que hable? Porque dependiendo del Bueno, tiempo entro en más profundidad o en menos profundidad. espérate, Alberto, ponte el micrófono que no te escucho. Alberto, Para mí, pocos minutos después, yo quiero escuchar al doctor Julio, que seguramente tiene mucha buena información. Solo claro. quiero un par de minutos para un comentario posterior, nada más. Ok, perfecto. Entonces, Julio, tómate el tiempo que necesites. 40 minutos creo que puede ser factible. Perfecto, Y después entramos en un conversatorio rápido. ¿Ok? Listo. perfecto. Entonces, mire, de nuevo, muy buenas tardes a todos. Para mí, buenos días, porque aquí ya está comenzando el día, están comenzando a cantar los pajaritos. Pero sí, son las 4 y poco desde la mañana. Pero entonces, yo lo digo ya inmediatamente. Este acuerdo de Escazú es muy importante. Es muy importante porque no es un acuerdo cualquiera, es un acuerdo que toca en algunos fundamentos de nuestro sistema político, de nuestro sistema internacional, de nuestro sistema económico, absolutamente todo, y eso lo vamos a ver. Yo no sé si ustedes ya han hecho algún programa sobre el acuerdo de Escazú y por lo tanto las personas saben ya de qué se trata. Es un acuerdo que ya ha sido firmado, creo que por 22 países latinoamericanos, puede ser que me equivoque por uno o dos más o menos, y ya ha sido ratificado por 5, 6 o 7 países. Quiere decir, después de ser firmado, tiene que ser ratificado por el respectivo Congreso. Y justamente en el Congreso peruano está en trámite la ratificación de este tratado. Ahora, ¿de qué se trata? Yo aquí tomé unas notas porque yo lo conocí el tratado muy por alto, tomé algunas notas. Ya en el artículo 1 define exactamente de qué se trata este acuerdo de Escazú. Y dice así: garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y en el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública, atención, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales. De ahí bla, 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 bla. Ustedes vean que el tema es el medio ambiente, es el ambientalismo, es la ecología, concentrado sobre todo en la Amazonía, mas no solo en la Amazonía, es todo lo que tiene que ver con el ambiente. Ahora, atención, porque esto aquí toca absolutamente todos los aspectos de nuestra vida. Les doy un ejemplo europeo. En Holanda, aquí en Europa hay un acuerdo similar, que sea Europa 2024, se llama una cosa así. Bueno, en Holanda se les dio con que extraer arena de la tierra daña el medio ambiente porque no sé qué, no sé qué. Entonces simplemente pararon la extracción de arena en Holanda por 6 meses, con la consecuencia de que la industria de la construcción se fue al agua. Durante 6 meses la industria de la construcción en Holanda, estoy hablando de los últimos 6 meses, disminuyó como en 60 o 70% porque los constructores no podían extraer arena de la tierra. Ustedes vean qué implicaciones puede tener un tratado de estos. Ahora, ¿de dónde viene
este tratado. Ellos mismos dicen, el acuerdo se origina como resultado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, el Río +20, ahora voy a explicar justamente, ese es el tema principal, realizada en 2012, y la Decisión de Santiago, adoptada en 2014. Entonces, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Ambiente y el Desarrollo Sostenible, y del 2012, y la Decisión de Santiago de 2014. Ahora, ¿qué es esta Decisión de Santiago? El subtítulo de este acuerdo de Santiago de 2014 dice: puntos focales designados por los gobiernos de los países signatarios de la declaración para la aplicación de la Declaración de Río sobre el medio ambiente y desarrollo. Por lo tanto, analicemos la situación por donde la analicemos. Lo que ellos quieren es aplicar los tratados de Río de Janeiro. Ahora, ¿qué son estos tratados de Río de Janeiro? Son dos. Hubo dos conferencias internacionales. La primera, de la que yo participé y por lo tanto la conozco perfectamente, fue la Río 92. Ahora voy a explicar de qué se trató. La Río 92, que fue en Río de Janeiro, fue en junio-julio del 92, fue la mayor reunión de la historia. Habían 160 presidentes o jefes de Estado, habían 5.000 ministros, 20.000 periodistas, una cosa absolutamente impresionante. Y fueron firmados varios tratados y varios acuerdos. El Tratado de la Biodiversidad, el Tratado sobre el Desarrollo Sostenible, etc. 20 años más tarde hubo la Río +20, que no fue otra cosa que proponer de nuevo lo que había sido hecho en la Río 92. Entonces, el Tratado de Escazú, ¿qué es? Es la aplicación concreta de los acuerdos del encuentro, de las conferencias sobre el desarrollo sostenible de Río de Janeiro. Ahora, ¿de dónde nacen estos acuerdos? Y aquí, si me permiten, entro un poco en un punto doctrinal. Ustedes todos saben que en el Manifiesto Comunista, Marx y Engels definen, y aquí cito, en este sentido, los comunistas pueden resumir su teoría en esta fórmula única: abolición de la propiedad privada. Es decir, si uno quiere resumir el comunismo en dos palabras, es abolición de la propiedad privada. Ahora, no es solo abolición de la propiedad privada de los medios de producción. Eso es, y es principalmente, pero no es solo. Y aquí tenemos que entrar un poco, ustedes tal vez conozcan, hayan leído el libro de Engels, El origen de la familia, de la propiedad y del Estado. Es en este libro que Engels explica lo que es la esencia, el núcleo del comunismo. Él dice esto: hubo un tiempo mítico en que el hombre vivía en un estado primitivo, que él llama de comunismo original. En este estado no habían alienaciones, este es un concepto fundamental, alienaciones, porque todo era en común, no había ni siquiera el concepto de yo, y por lo tanto no había el concepto de mí y de mío. A un cierto punto hubo una especie, él no lo llama así, pero la idea es una especie de pecado original, en que algunos se apropiaron primero de las mujeres. O sea, esta mujer es mía. Y nació así la familia. Ahora, esto es un mal, porque el concepto de mío es alienante. Ahora vamos a explicar qué cosa es esto de alienación. Después
ya que había nacido el concepto de mío, ellos se comenzaron a apropiar de algunas cosas. Nace la propiedad privada. De repente, a un cierto punto, se dan cuenta que la sociedad primitiva ya se había roto entre los que tienen y los que no tienen, los haves y los have-nots, como dicen en inglés. Entonces, los que tienen, los que tenían, dicen, hay que organizarnos para evitar que los que no tienen nos quiten los que tenemos. Entonces, se organizan y hacen el Estado, que no es otra cosa sino la propiedad privada de la autoridad. Ahora, ¿por qué esto es un mal? Porque el hombre, cuando no tiene total dominio sobre sí mismo, es alienado, porque esta alienación, su destino, su vida, todo depende de otro. Alienus es de otro, ajeno, se enajena. Y sobre todo cuando tiene que vender el trabajo, porque en el concepto marxista el hombre es el homo faber, el hombre que trabaja. Por lo tanto, el trabajo es consubstancial al hombre, muy diferente de la visión cristiana, que el trabajo no es consubstancial, el trabajo acompaña al hombre, el trabajo es una cosa que el hombre hace, etcétera, pero no hace parte de la sustancia del hombre. Pero el comunismo sí. Entonces, como el hombre es la persona que trabaja, si tiene que vender el trabajo, es como si prostituyese, como si vendiese su propio cuerpo. Entonces, todos los males de la sociedad nacen de estas tres alienaciones fundamentales, que es la familia, que es la propiedad privada de las mujeres, la economía de propiedad privada y del mercado, que es la propiedad privada de los medios de producción, y el Estado, que es la propiedad privada de la autoridad. Ahora, todo el proceso comunista, dicen ellos, no es otra cosa que un proceso de liberación, un proceso de desalienación rumbo a la eliminación total de cualquier alienación. Por tanto, vean que la desalienación de los medios de producción, quiere decir, la implantación del socialismo, es solo un aspecto del comunismo. Y por lo tanto, Engels dice en este libro que yo recomiendo que lean, El origen de la propiedad de la familia, o de la familia de la propiedad y del Estado. Él dice, hay que caminar hacia la desalienación total del hombre, que sería una vuelta atrás a un comunismo en estado superior, que él dice es el tribalismo ecologista. No usa la palabra ecologista, esa fue acuñada unos 20 años después por Haeckel, Ernst Haeckel, biólogo alemán. Pero entonces la historia sería el comunismo primitivo, la tribu primitiva, todo un largo proceso histórico, primero de alienación y después de desalienación, y una vuelta a la tribu, que sería el comunismo en estado superior. Es por eso que el tribalismo y el ecologismo, el ambientalismo, ha sido siempre parte integral de la esencia del comunismo. Yo tengo varias citaciones, doy solo una. Vean esta frase que parece ser dicha por un ambientalista, un ecologista de nuestros días, y es Engels, que lo dice en el libro Dialéctica de la Naturaleza, 1876. Dice, no debemos dominar la naturaleza como un conquistador domina a un pueblo extranjero oprimiéndolo. No debemos dominar la naturaleza como alguien que es diferente de la naturaleza, sino como alguien que es uno con la naturaleza. Nosotros pertenecemos a la naturaleza, somos una carne y una sangre con la naturaleza, somos un cerebro con la naturaleza, vivimos en su seno y pensamos como uno. Esto es Engels.
Por lo tanto, este horizonte ecologista es parte integral, esencial del propio espíritu, de la propia esencia del comunismo. Bueno, yo voy muy rápidamente. Ya justo después de la revolución comunista en Rusia, ya los comunistas más inteligentes, más precavidos, más prevedores, comenzaron a pensar en el postcomunismo. Entonces ya desde allí, por lo tanto, en los años 20, comienzan a, retoman este discurso ambientalista original, del comunismo original, y lo desarrollan aplicándolo al siglo XX. Yo menciono dos esfuerzos que nos van a llevar directamente a la conferencia de Río en el 92. No, primero, ya lo voy a contar ahora, la conferencia de Estocolmo en el 72, después la conferencia de Río en el 92, son cada 20 años, y la conferencia de Río en el 2012, la llamada Río más 20. Un esfuerzo, toda una línea de esfuerzo, es el llamado Club de Roma. No sé si han oído hablar de él. El Club de Roma fue fundado en 1968 por un gran empresario, gran quiere decir rico, Aurelio Peccei. Él ya murió, ahora el presidente, es el hijo de él, no recuerdo el nombre, Peccei. Ahora, Peccei era del Partido Comunista Italiano, era de esos empresarios comunistas que desgraciadamente los hay. Y él en el 68 funda el Club de Roma porque fue fundado en Roma con toda una serie de economistas maltusianos, toda una serie de visionarios ecologistas, toda una serie de personas que querían diseñar el futuro del mundo. Entonces, ellos se convirtieron muy famosos por sus previsiones catastrofísticas. Ellos, uno de sus papers, por ejemplo, decía que el petróleo iba a acabar en el año 2000, que en el año 2000 ya no iba a haber petróleo en el mundo. Pero bueno, ellos publicaron, y esta es, digamos, la piedra angular, la piedra central de toda esta construcción. En el 1971 publicaron el Informe sobre los Límites al Desarrollo, conocido como el Informe Meadows. Y aquí es que por la primera vez se lanza la idea del desarrollo sostenible, que lo voy a explicar después, porque es el punto central del acuerdo, de los acuerdos de Río y por lo tanto el punto central del acuerdo de Escazú. En el 91 publicaron el libro manifiesto La Revolución Global. Atención a estos nombres, La Revolución Global. Y en este libro, el Club de Roma dice, en busca de un nuevo enemigo, nuevo ¿por qué? Porque el enemigo de ayer era la burguesía. El nuevo enemigo del postcomunismo es otro. En busca de un nuevo enemigo para unirnos, descubrimos que la contaminación, el calentamiento global, la falta de agua, el hambre y en general los temas del ecologismo cumplían ese propósito. Todos estos peligros son causados por la intervención humana y solo pueden resolverse si los hombres cambian su mentalidad y comportamiento. El verdadero enemigo es el hombre mismo. Entonces, vean, son comunistas que, habiendo dejado atrás el comunismo, entre comillas, clásico, comunismo ruso, soviético, digamos, buscaron un nuevo enemigo y lo encontraron en la explotación de la naturaleza por el hombre. Dice, un nuevo enemigo para unirnos, que es para unir todas las izquierdas. Bueno, este es el Club de Roma con toda una serie de documentos
que van en esta línea que ya los voy a analizar un poco ahora. Después hay toda otra línea que van juntas de la Internacional Socialista. Aquí tenemos que definir bien qué es esta Internacional Socialista. Ustedes recuerdan que la primera internacional fue el propio Marx que la juntó, y es la internacional, llamémosla marxista. Después hubo una segunda internacional, 1870 y tantos, que tomó toda la herencia marxista y la transformó en la Internacional Socialista. Después vino Lenin, que durante la guerra él quedó muy chocado con la actitud de los socialistas porque él quería una revolución de los proletarios de todo el mundo contra los empresarios, los burgueses de todo el mundo. Y lo que pasó en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, fue que los proletarios de un país lucharon contra los proletarios de otro país. Entonces él quedó chocado, dice, no, hay que cambiar y ahora ya nos llamamos comunistas, que es la tercera internacional. Ahora, cuando se trató de explicitar el postcomunismo, los postcomunistas dijeron, no, hay que retomar los horizontes utópicos y transrevolucionarios de la segunda internacional, que es la internacional socialista. Entonces, la internacional socialista no es más moderada que la internacional comunista. Es, por el contrario, mucho más radical. Y todo lo que estamos viviendo ahora, la revolución cultural, la agenda del gender, y aborto, todas esas cosas, provienen de la corriente, de las corrientes de la Internacional Socialista. Ahora, concretamente, la Internacional Socialista montó varias comisiones, abrió toda una sección para estudiar los temas del medio ambiente, de la ecología. Primero fue la Comisión Brandt. Si se acuerdan, el primer ministro alemán, Willy Brandt, del Internacional Socialista. Esta Comisión Brandt sacó en el año 80 el llamado Informe Brandt, que se llama Norte-Sur, un programa para la sobrevivencia. ¿Qué es Norte-Sur? Aquí hay toda una cosa que yo la voy a dar así, pam, en dos puntos centrales, porque si no nos vamos por las ramas. El comunismo se basa en la lucha de clases, en la dialéctica de clases, que la dialéctica es un concepto más amplio que simplemente la lucha de clases. La lucha de clases es un aspecto de la dialéctica histórica. Ahora, ellos planteaban esto. La dialéctica proletario-burguesía o proletario-burgués ya pasó de moda. Ese es el comunismo old style, viejo estilo. Ahora la nueva lucha de clases es la lucha entre norte y sur, es decir, entre países subdesarrollados y países desarrollados. ¿Y cuáles son las armas, decía la Comisión Brandt, de esta lucha norte y sur? Son los temas del ambiente. Entonces es una lucha de los países pobres contra los países ricos, quejándose que el industrialismo, el desarrollo de los países ricos se ha hecho explotando a los países pobres. Entonces, eso es la nueva lucha de clases, norte-sur. Bueno, al informe Brandt siguió en el año 87 el informe Brundtland de la primer ministro de Noruega, Gro Harlem Brundtland. Entonces, la primer ministro de Noruega, la comisión Brundtland, entre una comisión de la Internacional Socialista, publicó en el año 87 el informe Nuestro futuro común, agenda global para el cambio. Bueno, todo este esfuerzo de la Internacional Socialista
corporificado en el informe Brandt y en el informe Brundtland, fue acogido, fue asumido por las Naciones Unidas, por la ONU, que en el mismo año, en el 88-89, formó, que hasta hoy existe, y es aquí de donde viene toda esa historia del Acuerdo de Escazú, formó la Comisión sobre el Ambiente y el Desarrollo. Aquí estamos ya a nivel de las Naciones Unidas. El Acuerdo de Escazú no es otra cosa que fruto de la sección latinoamericana y caribeña de esta Comisión sobre el Ambiente y el Desarrollo. Ahora, yo en el 92, en Río de Janeiro, entrevisté a Gro Harlem Brundtland. Y conociendo un poco estas cosas, le hice la pregunta, mire, toda esta historia de la ONU nace del Internacional Socialista, que son ustedes que están haciendo esta cosa. Y entonces Gro Harlem Brundtland me respondió, y aquí cito porque aquí ella cuenta todo. Han habido 3 comisiones que han ido construyendo unas sobre las otras. Primero fue la Comisión Brandt, además de abordar el diálogo norte-sur, la economía mundial, señaló el problema de la seguridad mundial, la cuestión de la paz y del desarme. Y también señaló el desafío de los problemas ambientales. En los años siguientes hubo otra comisión presidida por mí que presentó el informe Nuestro Futuro Común. Hoy las recomendaciones que hicimos se han cumplido. Además de eso, hubo la Comisión del Medio Ambiente y Desarrollo, esta vez solicitada por las Naciones Unidas. Esto nos dio mucha fuerza, porque nuestros análisis, nuestro informe, nuestras recomendaciones pasaron a ser parte del sistema de las Naciones Unidas. Todos estos aspectos y toda esta historia del ambientalismo fueron estudiados y coordinados por la Internacional Socialista. Si es más claro, no canto un gallo. Por lo tanto, el punto que tenemos que tener aquí en mente, que toda esta historia del ambientalismo, como está siendo presentado, no es la verdadera defensa del medio ambiente, que eso nosotros también la queremos, obviamente, pero es este tipo de ambientalismo anticapitalista, antidesarrollista y malthusiano. Este tipo de ambientalismo, este tipo de ecologismo no es otra cosa que una de las nuevas caras del comunismo. Concretamente a través del trabajo de la Internacional Socialista, que como dije, es la que tomó la llama de la revolución comunista. Ahora, fruto de todo este esfuerzo, por lo tanto, Club de Roma, Internacional Socialista, la propia ONU que formó esta comisión para el desarrollo, para el ambiente y el desarrollo, son las reuniones periódicas, son cada 20 años, las reuniones periódicas de la UNCED, United Nations Conference for Environment and Development. Es decir, las conferencias de las Naciones Unidas para el Ambiente y el Desarrollo. La primera conferencia fue en Estocolmo, en 1972. Ahí ya fueron recibidos, ya fueron asumidos todos los estudios que hasta ese entonces había hecho el Club de Roma, ya fueron lanzados a algunas consignas base como el desarrollo sostenible, etc. Después hubo, 20 años más tarde, la reunión de la ECO 92 o Río 92. Cuando fueron, aquí es cuando fueron discutidos y aprobados todos los acuerdos, porque Río más 20 no es nada más que eso, es Río más 20, es siempre Río.
Y Escazú no es nada más que eso, es río aplicado a Latinoamérica y al Caribe. Fue en la Río 92 que fueron aprobados todos los tratados y todos los acuerdos que hacen parte de esta corriente. Como dije, fue la reunión más grande de toda la historia. Habían 160 jefes de Estado, una cosa como 4 o 5 mil ministros, 20.000 periodistas, entre ellos yo, pero nosotros como TFP, como Tradición, Familia, Propiedad, hicimos una Río paralela en Río de Janeiro, con personajes, etc. Fue una cosa muy bonita, una campaña muy interesante. Entonces, Río 92 aprobó toda una serie de tratados y toda una serie de acuerdos. El Tratado sobre el Desarrollo Sostenible, el Tratado sobre la Biodiversidad, etcétera. Ni me acuerdo de todos los tratados. Ahora, ¿cuál es la esencia de todos estos tratados? Porque son tratados, por ejemplo, ya solo el Tratado de la Biodiversidad tiene como 1000 páginas. Son indigestos. Pero yo me los tuve que leer todos. ¿Cuáles son las ideas centrales de estos tratados? Y con esto cierro mi parte. Primer punto es un freno al desarrollo. Quiere decir, ellos dicen, nosotros nos hemos desarrollado, sí, pero a costa de sobreexplotar la naturaleza. Hemos abusado de la naturaleza y por eso hemos llegado a este nivel de desarrollo que tenemos ahora. Por lo tanto, este ritmo de desarrollo no puede continuar. Hay que desacelerar el desarrollo del mundo. Y este va a ser el tema de la próxima reunión de Davos, del Foro Económico Mundial, que va a ser en noviembre. Por lo tanto, estamos tratando de temas actualísimos. Ustedes saben lo que es el Foro Económico Mundial, que se reúne cada año en Davos, en Suiza. El tema de este año es resetar el mundo, resetar la economía y resetar la sociedad. Resetar quiere decir cancelar y volver atrás. Por lo tanto, el punto 1 es un freno al desarrollo. A pretexto que, como dije, el desarrollo que hemos tenido hasta hoy ha sido hecho abusando de la naturaleza. Esto tiene que acabar. Nace el ecosocialismo, como ellos mismos lo llaman. ¿Qué es este ecosocialismo? Y aquí entra la cuestión de nuestra Amazonía, de nuestra y del Brasil y de Colombia y de todos los países amazónicos. Ellos dicen, ¿cómo podemos imponer que los países, los gobiernos no exploten el medio ambiente, no exploten su propia naturaleza? Es estableciendo cuerpos políticos y militares, atención, y militares mundiales, comandados por esta Comisión de las Naciones Unidas para el Ambiente y el Desarrollo, que tengan poder para intervenir, incluso militarmente, en los países que no cumplan con las metas de estos tratados del desarrollo sostenible, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ustedes no son propietarios de la Amazonía. La Amazonía pertenece al mundo. Y nosotros, en Naciones Unidas, concretamente la Comisión para el Ambiente y el Desarrollo, tenemos el poder para intervenir donde querramos. Por lo tanto, tercer punto, se acaban las fronteras y nace la República Universal, porque cuando hay un organismo de la ONU que puede intervenir incluso militarmente, ya los están llamando los cascos verdes. ¿Se acuerdan que los cascos azules son los soldados de la ONU? Esos serían los cascos verdes. Cuando ya un país ya no tiene soberanía sobre su propio territorio, pero estamos hablando de la Amazonía
podemos hablar de nuestro mar. El Perú fue el que propuso, no sé cuántos años atrás, la frontera de las 200 millas, porque es la corriente del Humboldt donde está nuestra riqueza hídrica, nuestra riqueza de la pesca. No, ustedes no son propietarios de ese mar. Ese pescado pertenece al mundo, por lo tanto somos nosotros, la ONU, que vamos a explotar el pescado peruano según ciertos criterios. Por lo tanto, acaban las fronteras, acaban los países. Hacia el crecimiento negativo, que es lo que ellos llaman, en italiano la llaman la decrescita felice, el descrecimiento feliz. Ahora, para hacer el descrecimiento feliz, hay que disminuir el número de habitantes en la Tierra. Por lo tanto, uno de los documentos del Club de Roma, no de los tratados de la ONU, esto sería un poquito demasiado, pero uno de los documentos del Club de Roma, siguiendo lo que los malthusianos dicen, y concretamente Jeffrey Sachs y otros como él, dicen que hay que bajar la población del mundo a máximo 1 billón de personas. Es decir, 1.000 millones, en español es diferente. 1.000 millones de personas, actualmente estamos con 5.000, 6.000, no sé cuántos. Tenemos que bajarlo. Ahora, ¿bajarlo cómo? Con el aborto, con la esterilización, con la eutanasia, etcétera, etcétera. Para que haya un decrecimiento feliz, tenemos que bajar la población. Bueno, la nueva lucha de clases, ya la mencioné. Después, en la Río 92, hubieron 2 reuniones paralelas. La Río 92, que fue la reunión de la ONU, la United Nations Conference on Environment and Development, que fue en un centro inmenso que se llama Río Centro, y paralelamente hubo el llamado Fórum Global, que fue la reunión de todas las ONGs del mundo, casi todas comunistas o, digamos, izquierdistas, pero lo que prevaleció en la Río 92 fue el Fórum Global, mucho más que la reunión de la UNCED. Por lo tanto, todo el mundo comentó en esa época, es la época de los lobbies, es la época de las ONGs que comienzan a tomar el comando de las cosas. Y por último, una cosa que se vio en Río de Janeiro, que tal vez lo podamos tratar otra vez, pero es el retomar del tribalismo, del indigenismo, que siempre fue un horizonte del comunismo. Recuerden que quien lanzó el indigenismo fue el Comintern, la Internacional Comunista. Recuerden la famosa polémica de José Carlos Mariátegui con el Comintern soviético. José Carlos Mariátegui era indigenista, pero decía, somos nosotros, el partido entonces socialista y después comunista peruano, que tenemos que trabajar nuestros indios, no ustedes rusos. Esa fue la discusión, pero no era una discusión sobre el contenido, era una discusión sobre los medios. Pero en todo caso, todo este ecologismo retoma la cosa del indigenismo en un nuevo nivel y lanzan el tribalismo, porque ¿qué es lo que dicen? Dicen, los únicos que saben trabajar con la naturaleza son los indios, que son los indios que han preservado la naturaleza intacta, que es el ideal. Entonces, el Tratado sobre el Desarrollo Sostenible de la UNCED, Naciones Unidas, dice, el modelo del mundo futuro tienen que ser las tribus amazónicas. Entonces, lanzan las tribus amazónicas como modelo para nuestro mundo. Ahora, si las tribus amazónicas son el modelo para nuestro mundo, hay que decir
adiós, no hasta luego, sino adiós, hasta nunca, a todo el desarrollo como lo hemos conocido hasta hoy. Adiós a la propiedad privada, adiós al industrialismo, que todos sabemos que de por sí es una cosa que puede ser buena, etcétera, etcétera. Y es una vuelta a lo que Engels llamaba el comunismo primitivo, que él llama comunismo en estado superior. Bueno, ustedes lean el acuerdo de Escazú, ustedes van a ver que la sustancia es esta, porque, repito, y con esto cierro, Escazú no hace otra cosa sino reproponer Río 2012 y Santiago 2014. Ahora, Santiago no es otra cosa, y que lo dicen, que la aplicación del acuerdo, los acuerdos de Río de Janeiro para América Latina y el Caribe. Por lo tanto, el centro, la esencia son estos acuerdos de Río de Janeiro que yo intenté resumir en pocas palabras. Y con esto, querido Alberto, querido Juan Alberto, acabé mi parte. Ok, gracias. Muy, muy interesante porque has dado un aporte de construcción histórico de cómo llegar hasta Escazú y entender que es más la discusión frente a estos conceptos ambientalistas donde Escazú es solamente un reflejo de esos conceptos. O sea, nos ha llevado a un contenido más filosófico que termina construyendo un tratado discutible y que nosotros podemos comprenderlo mucho mejor ahora con esta explicación. Vamos a invitar a Alberto Mansuetti desde México para que dé ese comentario que él quería dar también en esta reunión. Alberto, te escuchamos. Alberto, micrófono. Como yo dije, quería escuchar al doctor Julio y valió la pena sobremanera. Lo que yo tengo, yo no sé si lo vieron, yo fui poniendo en el chat. Sí, vimos esas. Billy Brandt, Harlem Brundtland y demás. Pero además de eso, fui escribiendo 3 preguntas que yo tengo para el doctor Julio. 3 preguntas. Me parece que las respuestas no van a ser cortas, pero yo tengo esas 3 preguntas nomás. Entonces, si les parece bien, a mí me gustaría hacerle esas 3 preguntas al doctor Julio, pero de a una. O sea, la primera y me responde, y después la segunda y por último la tercera. Eso es lo que a mí me gustaría. ¿Está bien? Está bien. Ok, bueno. La primera pregunta es la siguiente. Las personalidades y gobiernos y sectores socialistas y comunistas, ecosocialistas que impulsan estas medidas crueles y represivas, potencialmente muy peligrosas, que podemos llamar antidesarrollo, se dan llamar globalistas. Creo que está bien el término, es descriptivo, ¿no? Globalistas. Ahora bien, cuando uno habla de los globalistas, encuentra información acerca de que habría una parte visible y una parte que no se ve. Entonces se habla de las conspiraciones, se habla de Bilderberg, el Club Bilderberg, el grupo Bilderberg, que se reúne y uno encuentra fascinantes y asombrosas coincidencias. Por ejemplo, la dimisión del rey Juan Carlos, que ahora está prófugo, o sea, la dimisión del rey Juan Carlos y el traspaso del poder en el trono español se decidió en una reunión de Bilderberg. ¿Ok? Y fue la reunión y a la semana siguiente hubo el cambio. Así que algo hay. Entonces mi primera pregunta, de las 3 que tengo anotaditas, mi primera pregunta es ¿cuál es su opinión o su apreciación sobre esto de que si hay una parte oculta, que cada vez es menos oculta? Porque Bilderberg es una cosa ya que es pública, ¿ok? Y se ve que
Davos, por ejemplo, es como un apéndice de Bilderberg. Entonces, es cada vez más pública y por otra parte, la masonería se hace cada vez más visible. Era una sociedad secreta, pero parece estar dejando de ser secreta. Entonces mi pregunta en concreto, primera pregunta es, ¿qué papel ha visto o piensa usted que desempeñan esas sociedades ocultas de las cuales aparentemente lo que vemos en conferencias y en reuniones y demás son la periferia, digamos, la parte visible? Gracias. No, realmente es una pregunta no, que permitiría una respuesta muy larga. Bueno, antes que nada, yo veo que en el Perú la llaman Davos y no Davos. Yo voy a cambiar mi pronunciación porque aquí la pronuncian todos, incluso en Italia, en todos lados, en España, como con la pronunciación francesa, Davos. Pero bueno, mira, esta historia de la conspiración es muy simple. En el fondo es muy simple. Y yo comienzo contando un análisis que hizo San Juan Bosco. Mira, desde dónde tomo la cosa. Ustedes saben que San Juan Bosco fue un gran educador. Estamos a mitad del 800 en la ciudad de Turín, aquí en el norte de Italia, y el padre, Juan Bosco, fundó el oratorio, que era un colegio. Era un colegio donde recogía chicos, sobre todo chicos con problemas, y los educaba. Es la misión de la orden que fundó, que son los salesianos. Entonces, él recibía chicos no solo de todo el Piamonte, sino de toda Italia, sobre todo en el norte. Y él a las tantas cuenta en sus escritos un fenómeno que él observó. Decía, es curiosísimo. Llega un chico de Venecia, que en esa época, claro, era al otro lado del mundo, ¿no? Hoy en día, en 2 horas de carro, tú estás en Venecia, pero en esa época era muy lejos. Llega un chico de Venecia, malo, y se encuentra, y viene inmediatamente ya de ojo, ya sabe quiénes son los chicos malos en el patio, y ya se junta con ellos. Entonces, en 48 horas, todos los malos ya se juntaron. Y todos los buenos también por otro lado. O sea, ¿qué fenómeno es esto? Es un fenómeno psicológico por el cual las personas que tienen ciertas tendencias se unen, naturalmente se unen. Ahora, esto ha sido así desde siempre. Y esta unión es una cosa natural, es una cosa espontánea, sea para el mal, sea para el bien. Ahora, desgraciadamente ha funcionado sobre todo para el mal. De esta reunión de los malos, muy fácilmente nace una conspiración. Él decía, por ejemplo, yo veía, San Juan Bosco, yo veía que ellos conspiraban contra mí, contra mi autoridad. Entonces, unos se apoyaban a los otros. Entonces, uno hacía una cosa mala, los otros lo cubrían. Decían, no, yo lo he visto, no fue él que la hizo. Entonces, San Juan Bosco decía, esta es la semilla de la masonería. Quiere decir un fenómeno de por sí natural, Claro. pero que después se... Ahora, este fenómeno llega a su auge cuando los que conspiran contra el bien se unen conscientemente y voluntariamente. Y de aquí nace la masonería. La masonería no es nada más, nada menos que una de las 1000, tal vez la principal, pero una de las 1000 realidades conspiratorias semisecretas que hay. Ustedes vean, por ejemplo, cuando Bonnie Prince Charlie, Carlos Stuart, quiso reconquistar su reino, Escocia, de donde había sido expulsado por los protestantes en 1639,
Él llegó con algunos barcos y tenía que juntarse con sus fieles en los Highlands de Escocia, sino que los barcos no llegaron a la bahía que tenían que llegar, sino llegaron a otra bahía, y en esa bahía estaban los protestantes esperándolos. Bueno, resultó que el capitán de los barcos que lo había llevado a esa bahía era miembro de una secta de los librepensadores. Entonces, claro, ahí se explica todo. Entonces, toda una serie de fenómenos. La Revolución Francesa, por ejemplo, si uno lee las memorias de la Barruel, Mémoire d'une histoire du jacobinisme, él muestra, ¿sí? La Revolución Francesa fue hecha por esos grupos secretos o semisecretos. Por ejemplo, él cuenta cómo los diputados a los Estados Generales en París, 1789, cuando llegaban a París, digamos, en términos peruanos, he dicho así, un cholito recién bajado, ¿no? Ya había gente en las estaciones de las diligencias que decía, tú, cholito recién bajado, mira, nosotros tenemos ya dónde alojarte, dónde comer, ven aquí, no hay ningún problema. Entonces ellos acapararon con la mayor parte de los delegados del tercer estado y los juntaron en el Club Jacobin, en el Club de los Cordeliers, etcétera, etcétera, que son los clubes que hicieron la revolución. Entonces, en todas las revoluciones han habido estas realidades. Ahora, tú me hablas de la Bilderberg. La Bilderberg, ¿qué es? No es nada más, nada menos que la unión de gente muy potente del mundo de la alta finanza, del mundo de la alta política, pero no son ellos los que hacen la cosa. Hay gente que tiene que pensar. Ellos son los ejecutores a nivel segundo. Tú ves, por ejemplo, un caso impresionante. Todavía está vivo, Henry Kissinger. Él era el hombre del mundialismo. Él era el hombre más potente del mundo. En una conferencia de prensa del 72, si no me acuerdo, él estaba en Salzburg, en Austria, ya había reventado Watergate, por lo tanto 71, 72. En una conferencia de prensa en Salzburg, en Austria, un periodista le hizo una pregunta. ¿Usted ya tiene sus abogados para defenderse en el caso Watergate? Y él comenzó a llorar. Tanto que el episodio se conoce como el llanto de Salzburg. ¿Por qué? Que él percibió que era un mensaje que le estaban dando, mire, lo vamos a perseguir. Son gente mucho más alta que Kissinger. Por lo tanto, cuando nosotros vemos a los Bilderberg, nosotros vemos a Davos, esa es la parte externa. La parte operativa muy alta. Yo no digo que ellos eran peones, no, absolutamente, ellos son muy altos. Pero esa es la parte operativa de toda la cosa, y la Bilderberg es solo una de las lobbies que hay. Davos es una de las lobbies que hay muy, muy, muy importante porque justamente junta esta gente que hoy por hoy es muy potente, porque son jefes de Estado, son presidentes de bancos, son gente de esta. Pues no son ellos los que piensan. Entonces, con esto de la conspiración hay que ser cautos en el sentido que sí existe, y sí existe no porque nosotros lo digamos, sino porque ellos mismos lo reconocen. Pero tenemos que ver que es una cosa mucho más profunda y mucho más alta de lo que se hace ver, porque una de las reglas fundamentales de los analistas, de los que han estudiado la masonería, es que cuando la masonería se muestra es porque se esconde. Es decir, si muestra algo es porque ya escondió algo, ¿no? Y son estas, lo que ellos llaman la arrière-loge, las translogias. Son estas translogias las que verdaderamente importan. Ahora,
punto 2 rapidísimo. La táctica para oponerse a estas conspiraciones, a estos proyectos, a estos planes, no es solo denunciarlos. Mire, es un poco como, hago un ejemplo, estamos en una guerra, yo soy el comandante de un país y el otro país me está invadiendo, ¿no? ¿Yo cómo me opongo a la invasión del otro país? El general tal del otro país, ese es masón grado 33, y el coronel tal, el comandante de no sé qué historia, él fue iniciado en la logia tal de no sé qué historia. Puede ser verdad, pero yo lo que tengo que saber es cuántos soldados tienen, qué armas tienen, cuáles son sus tácticas, cómo me puedo oponer. Entonces, el modo concreto de oponerse a estas fuerzas secretas, y yo hablo de fuerzas secretas en modo mucho más amplio, que no simplemente Bilderberg o masonería, no es solo, también, pero no es solo denunciar, sino es cortar sus proyectos concretos. Es cortar concretamente lo que ellos quieren hacer, oponernos concretamente a Escazú. Paréntesis, muy interesante el manifiesto publicado anteayer en Iquitos. Una carta firmada por todas las autoridades del departamento de oposición al acuerdo de Escazú. Hay alcaldes, no recuerdo, pero son como 40 líderes departamentales que firmaron una carta abierta anteayer en Iquitos oponiéndose a Escazú. Este es el modo de oponerse. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Ahora, si me permite ahora la segunda pregunta. Bueno, como usted contó la anécdota de San Juan Bosco, si no entendí mal, los malos se reúnen entre ellos y después los buenos también hacen lo mismo, se reúnen entre ellos con un poco para combatir o ponerle freno a los malos. Mi segunda pregunta es especialmente para usted que está en Roma, ¿okay? Y es sobre la Iglesia Católica y la crisis de la Iglesia Católica hoy en día. Mi pregunta es muy concreta. Es esta. Se divide en A y B. A. ¿El Papa Francisco es de los chicos malos? Yo tengo la impresión que sí. Ok. Yo tengo la impresión de que el Papa Francisco es de los chicos malos, decididamente. Pero B, tengo la impresión de que los chicos buenos dentro de la Iglesia Católica están reuniéndose y emitiendo documentos y firmando documentos ignorando al chico malo. ¿Estoy equivocado en eso o no? Es mi apreciación. Para punto uno. Es evidente, y no soy yo que lo digo, es el que lo reconoce, que el Papa Francisco pertenece al otro lado, es del otro lado. Él ya organizó en el Vaticano 2 veces el Encuentro Internacional de los Movimientos Sociales, que nosotros sabemos lo que son los movimientos sociales, que es la extrema izquierda, que hicieron la última vez, hicieron un documento que los propios de los movimientos sociales que se dicen marxistas, dicen que fue un documento más marxista que ellos. Porque concretamente fueron organizados por de los Grabois o Grabois, sí, el hijo de Pajarito Grabois, sí, el hijo de Pajarito Grabois. Exactamente. Y por Brasil, João Pedro Stedile, que es el jefe del movimiento de los Sin Tierra, que es oficialmente marxista. Sí. Bueno, después en el Sínodo Panamazónico, que fue organizado en el Vaticano, al cual nos opusimos tremendamente, el Sínodo Panamazónico, que fue en octubre pasado en Roma, no fue otra cosa que la aplicación de esto a nivel de iglesia, de toda la pastoral amazónica, y para esto fue fundada una conferencia episcopal, una comisión episcopal amazónica,
presidida por gente como Monseñor Barreto, que quieren aplicar toda esta cosa ambientalista y tribalista en la Amazonía. Concretamente, Jorge Mario Bergoglio viene de la corriente peronista de izquierda, del populismo peronista. Él en su juventud fue militante de las camisas, ¿cómo se llamaban? Las camisas negras, no, las camisas de hierro. ¿No? Descamisados. No los descamisados. La guardia, los SS, los SS del peronismo. Guardia de Hierro se llamaba. Guardia de Hierro. Y el papá de Grabois era uno de los jefes de Guardia de Hierro. Ahí que está. Y tú ves... Oficialmente nunca perteneció Bergoglio a la Guardia de Hierro, pero estaba muy cercano, era muy exactamente, del fundador de Guardia de Hierro, que se llamaba el Gallego Álvarez, que yo lo conocí. Exactamente. Era que no... y yo sé por qué él no fue nunca una ficha oficial de Guardia de Hierro, porque él es un hombre muy hábil y no quería que su afiliación a Guardia de Hierro le impidiera tener contactos muy fluidos con otros sectores del peronismo, más de izquierda, tanto como Guardia de Hierro o más todavía. Gracias. Exactamente. No, coincidimos perfectamente. Entonces, claro, él viene de toda esa corriente populista, que es una corriente revolucionaria. Allá de la Torre en Perú, Perón, Getúlio Vargas en Brasil, etcétera. Y es lo que está intentando ahora imponer en la Iglesia. Ahora, han habido reacciones bastante fuertes. A eso voy, a las reacciones. Ahora, han habido reacciones bastante fuertes y en la medida en que él vaya adelante sobre estos caminos de destrucción, está suscitando reacciones. Por ejemplo, vean lo que pasó la semana pasada, que cerró el mayor seminario en Argentina, el Seminario de San Rafael. Sí, que fundó... Y por el detalle de la comunión en la mano. Sí. Y por el detalle de la comunión en ese seminario lo fundó el padre Alberto Escurra, que era un nacionalista de derecha. Sí, conozco esa historia. Claro. Ahora, un católico tiene una visión muy amplia, en el sentido que la Iglesia ya pasó por estas y peores. Es clásico el caso de Johann Baptist Weiss, el historiador de los papas, ¿no? Él ha hecho la historia de los papas, que son como 25 volúmenes, una cosa o más, yo no sé cuántos son, pero es la mejor historia de los papas que hay. Y él dice, ¿no? Él dice, saqué tantos trapos sucios que yo me convencí que la Iglesia Católica es divina, porque una institución con tantos trapos sucios en sus personas, que continúa y se expande después de 2000 años, solo puede venir de Dios. ¿No? Entonces, él hizo el razonamiento contrario, digamos, ¿no? Entonces, claro, y hoy, entonces, la crisis de hoy en la Iglesia, y lo que yo analizo en ese libro mío de unos años atrás sobre la teología de la liberación, no nació en el Concilio Vaticano II, nació muchísimo antes, y lo que estamos viendo ahora es la consecuencia de esto. Ahora, las reacciones se están habiendo y cada vez más, sea a nivel de los laicos, sea a nivel episcopal, los Dubia, por ejemplo, que firmaron 4 cardenales, etc. Y lo que hay que mantener es la verdad, es la tradición, seguro que día más, día menos, el Espíritu Santo va a retomar en la mano la situación. Ok. Gracias. Podemos pasar a Juan Alberto. No, tienes una tercera pregunta allí. Dala. Te escuchamos, está interesante. Hay veces, te digo, que es mejor quedarse escuchando, sobre todo a gente como Julio y a gente como tú. Así que dale nomás. Mi tercera pregunta enlaza con los globalistas.
nosotros sabemos de los globalistas en Europa, en Estados Unidos, y la trilateral, desde Kissinger, todo eso, el Council of Foreign Relations, todo eso son los globalistas. Entonces mi pregunta va un poco por el lado geopolítico. Mi pregunta concreta es, ¿usted piensa que actualmente Rusia y China resisten al globalismo o no? Esa es mi pregunta. Bueno, Lo digo inmediatamente no. El país más globalista del mundo es la China. sí. En absoluto. Es el único país del mundo que tiene un proyecto político de dominio mundial. Y lo dicen clarísimamente. Por lo tanto, son globalistas, pero globalistas a la China, que es el dominio mundial chino. Lo están haciendo a través de la economía y todos saben que la plata trae poder político, porque plata y política siempre van juntos. Y ellos están siguiendo adelante un plan que una persona, recuerdan el ex canciller y por un periodo vicepresidente Francisco Tudela. Sí, sí. Yo lo conozco bien, yo cada tanto hablo con él, etcétera. Una conversación privada me dijo una cosa muy interesante que se me quedó así. Decía, China, Julio, decía, tiene un plan bismarckiano. Es el único país del mundo que tiene un plan bismarckiano, que quiere decir un plan imperialista. Y no es secreto, uno lee, porque la cosa es que nosotros no leemos las cosas chinas. No, claro, pero es que uno lee y se plantea preguntas como estas. Por ejemplo, ¿China va a aceptar la desindustrialización, que es en este momento la parte sur de China es un emporio industrial y comercial? O sea, estamos locos, eso es para los goíns. Eso es para los goíns, no es para la raza superior china. China se va a poner al ambientalismo entonces. Es indudable que se va a oponer al ambientalismo. No, China usa el ambientalismo contra nosotros. Ah, ya. Pero no, ellos siguen lo mismo. Pero ellos no van a aceptar desindustrialización. No van a aceptar nada, pues no van a aceptar nada, no porque sean buenos, no porque son ellos los que están haciendo la cosa. Pero y el señor Vladimir Putin, que ha dicho claramente que él no acepta la ideología de género y la agenda LGBTI. Bueno, allí es otra cosa. Yo Rusia la conozco muy bien, he estado ahí decenas de veces, y no solo en Moscú y en San Petersburgo, sino en la Rusia profunda, yo la conozco muy bien. Porque tenemos proyectos en Rusia, por lo tanto, cada tanto tengo que ir. Y aquí es un discurso un poco más estructurado. Tenemos que tener en cuenta el pragmatismo de los comunistas, que es la tercera tesis de Feuerbach que explica Engels, que es decir, la verdad se mide en la praxis, es en la acción concreta, en la praxis, que yo tengo que demostrar la verdad de mis ideas. Las ideas no cuentan nada hasta que son realizadas en la práctica. Cuando se realizan en la práctica, ahí es que cuentan. Es por eso que Lenin decía, la verdad es lo que hace bien al comunismo. Los comunistas son muy pragmáticos, muy pragmáticos. Entonces, usted vea Stalin. Stalin, cuando en los años 30, fin de los 29 ya, primero liquidó con Ucrania, con el Holodomor, 28, 29, 30. Porque era de donde podían venir reacciones. Después, cuando él percibió que iba a tener que luchar una guerra proletaria contra el Occidente, él dijo, no podemos luchar esta guerra con
una Unión Soviética débil, tenemos que fortalecerla. Perdón, yo doy un paso atrás. Ya Lenin, después de haber socializado toda la economía rusa, vio que la economía se fue al agua, porque el socialismo produce solo pobreza y caos. Y él mismo lanzó la NEP, la nueva política económica. ¿No? Entonces, el propio Lenin retomó algunas cosas del viejo capitalismo cuando vio que se le estaba yendo al agua todo. Bueno, porque son pragmáticos. Cuando Stalin percibió, por ejemplo, Lenin había perseguido la iglesia, todas las iglesias, sea la ortodoxa, sea la católica. Bueno, la católica la liquidó. A la ortodoxa casi la liquidó. Hay tantísimos mártires ortodoxos, etc. Stalin percibió que no se puede gobernar Rusia sin la iglesia, porque los rusos son profundamente religiosos, son supersticiosos más que religiosos. Pero no se puede gobernar Rusia sin ese aspecto místico. Perdón, yo vuelvo atrás otro punto para que vea hasta qué punto son pragmáticos los rusos. Mientras los revolucionarios franceses destruyeron Versalles, destruyeron las Tullerías, destruyeron todos los palacios reales, Lenin entendió que el pueblo ruso gusta de un símbolo del poder y él dejó intacto todos los palacios de los zares. No solo dejó intacto, sino restauró. Por ejemplo, cuando los revolucionarios invadieron el Palacio de Invierno, lo que hoy es el Hermitage, en San Petersburgo, el comisario de San Petersburgo, es el soviético, dio orden bajo pena de muerte, de no robar nada del Palacio Imperial, porque él sabía que tenían que mantener intacto el símbolo del poder zarista. Porque si uno no tiene ese poder en sí, no gobierna Rusia. Entonces Lenin lo hizo. Bueno, Stalin entendió que sin la iglesia no se gobierna Rusia. ¿Y qué es lo que hizo? Estableció el llamado patriarcado de Moscú, que nunca existió, es una invención stalinista. Estableció el patriarcado de Moscú, trajo de vuelta a todos los obispos y los popes, los sacerdotes ortodoxos que estaban en los gulags, restableció la iglesia con 2 sínodos convocados por él, uno el sínodo de Leópolis, de Lvov, o de Lviv, como dicen los rusos, hizo un pacto con la iglesia ortodoxa. Ustedes apoyan el gobierno soviético y yo les doy todo. Que es lo que hubo hasta hoy. Hasta los años 90, uno para ser ordenado sacerdote ortodoxo, uno tenía que tener el visto bueno del KGB. Porque iglesia ortodoxa y comunismo soviético eran así. Hasta hoy la iglesia ortodoxa rusa tiene el monopolio del tabaco, tiene el monopolio del alcohol, tiene el monopolio de varias cosas, porque son los modos de financiarse, son parte del poder. Canceló el tratamiento de Tabarich, compañero, camarada, y comenzó Stalin, y comenzó a tratar a las personas de bratia, hermano, porque él comenzó a hablar como religioso. Él había sido seminarista en Georgia. Entendió que tenía que restablecer la familia rusa, entonces abolió el aborto. Casi abolió el divorcio, es decir, lo hizo tan difícil que en práctica era casi imposible el divorcio. Puso de nuevo las leyes contra la homosexualidad que Lenin había cancelado, había abrogado. Porque eso no choca con la agenda de los globalistas. A ellos les importa un bledo. Lo que ellos quieren es el bien de Rusia. Entonces, si para el bien de Rusia yo tengo que hacer esto,
Mire, un comunista es capaz de matar a su madre un día y canonizarla al otro día, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, sin mover este músculo. Entonces, claro, si usted dice, un jefe de Estado que abolió el aborto, que restableció la iglesia, que convocó 2 sínodos, que casi prohibió el divorcio, que prohibió la homosexualidad, la madre, un coloso. No, fue Stalin, que fue un monstruo. Sí, sí. Fue un monstruo, fue Stalin. Entonces, hoy en día, Vladimirovich Putin, él dice, yo nunca dejé de ser comunista. Yo tengo hasta hoy, y lo dice, mi tarjeta del Partido Comunista Soviético. Él prohibió, por ejemplo, derrumbar las estatuas de Stalin y de Lenin. No se pueden derrumbar esas estatuas. Afirma abiertamente que el periodo estalinista de la Unión Soviética fue uno de los grandes periodos de la historia. Entonces, claro, y ellos también tienen un plan de dominación, ahí no tanto tal vez mundial, sino de pan-europeo, la llamada Eurasia, muy teorizada por Dugin, ¿no? Entonces, cualquier cosa que sea instrumental a esta expansión del ideal pan-eslavo, porque es de esto que se trata, pan-eslavo, es una cosa buena. Ahora, todo el mundo sabe que si hay aborto, que hoy todavía Rusia es el país con más abortos en el mundo, proporcionalmente más que China. Si hay divorcio, si no hay familia, el país no tiene fuerza. Si hay homosexualidad, el país pierde fuerza. Y es por eso que hace toda una serie de cosas que son instrumentales para una cierta política que él tiene. Entonces, yo me estoy jugando mi próxima entrada en Rusia, donde, entre paréntesis, yo entro con mi pasaporte peruano porque los peruanos tenemos entrada libre. Pero entonces, concluyendo por lo menos mi parte, porque los demás también tienen preguntas, estoy seguro. ¿Usted suscribiría la afirmación de Olavo de Carvalho que él dice que son 3 proyectos mundialistas? El Atlántico, o sea, los globalistas, el ruso y el chino, en competencia, en rivalidad. 3 proyectos mundialistas. Yo concuerdo, pero cuando hay 3 gigantes luchando entre sí, yo me pregunto, ¿esa lucha es verdadera? O como los brasileños dicen, es solo para inglés ver. So para inglés ver. So para la platea. O en francés, pour épater le bourgeois. Ok, los demás tienen preguntas también, ¿no? Bueno, la verdad que es exquisito de escuchar este diálogo y ha sido muy enriquecedor. Vamos a ver, José Luis Tapia, ¿cómo estás? ¿Qué te pareció esta conversación? Yo a veces siento, como en esta ocasión, que lo mejor que puedes hacer en una charla es quedarte callado y escuchar gente como ustedes dos. Ha sido fantástico traerlos, ha sido una gran idea tenerlos aquí. José Luis. Sí, quería preguntarle a Julio, ¿considera que la estructuración, digamos, del comunismo internacional a través de los tratados para legitimarse ante la sociedad tendría alguna similitud con estos soviets, pero conformados por ONGs, que son las que quieren el poder finalmente sin pasar por los estados? Justamente sí. Quiero decir, cada etapa de la revolución tiene sus características. Entonces, en la etapa comunista que decir soviética, lo que Plinio Correa de Olivera llama la tercera revolución, primero el protestantismo, revolución francesa, comunismo, la conformación de las fuerzas revolucionarias era monolítica. Habían partidos comunistas
que obedecían al Comintern, que es decir, al Internacional Comunista en Moscú, con problemas internos, por ejemplo, el que conté de José Carlos Mariátegui, que no quería que Moscú entrase en el indigenismo peruano porque decía, esta es cosa nuestra, pero son detalles. Entonces era una cosa monolítica, los partidos comunistas eran financiados por Moscú, eran toda la ideología, por ejemplo, las cosas que nos llegaban al Perú, en América Latina, venían del Instituto para la América Latina, de la Academia de Ciencias, de la URSS, etc. La nueva etapa de la revolución, que es la etapa cultural, cambia el modo de hacer la revolución. Por ejemplo, el proletario, que son los pobres, digamos, son sustituidos por lo que se llama el neoproletario, que son los homosexuales, las feministas, los indios, las minorías raciales, etcétera, que forman un neoproletariado. Y en ese sentido es muy interesante leer los documentos del Partido Socialista Obrero Español de los años 80, en que ellos lanzan esta nueva revolución y dicen cuál es la táctica de las nuevas estructuras revolucionarias. Es detectar dónde hay conflictos en la sociedad, entrar ahí y fomentarlo y meter gasolina en el fuego, sabiendo que todas las llamas se unen naturalmente para hacer la revolución global. Entonces, el Partido Comunista como estructura monolítica pierde su importancia y comienzan a ganar importancia las ONGs, las lobbies, lo que aquí en Europa se habla mucho de las lobbies, ¿no? Que no es que sean cosas separadas, todas van en la misma dirección, pero en modo muy fragmentado. Entonces, claro, hoy en día la revolución avanza en modo fragmentado. Y lo que hace la unión de la revolución es que uno entiende que todo esto tiende para el mismo fin, que es acabar con todo lo que subsiste de orden en el mundo. Pero cuando muchas cosas, todas apuntan a un mismo fin, hay que preguntarse, ¿no hay una mente por atrás? Es más o menos como si yo agarrase esos fideos de letras, ¿no? Que se hacían sopas de letras, lo echase por la ventana, caía sobre la calle y con el himno nacional, ¿no? No sucede así. Entonces, si hay una lógica en esto, es que alguien está pensando esa lógica, pero es verdad, lo que hoy lleva adelante el proceso revolucionario son las lobbies, las ONGs, etc. Bien. José Luis, micrófono. José Luis, micrófono. Después manifestaste, Julio, que no era suficiente con mostrar desacuerdo, sino que había que ser más que eso, más que mostrar tu desacuerdo. ¿Cuáles son las sugerencias que podrían hacernos al partido de evolución respecto a este acuerdo de Escazú? ¿Qué cosa de aquí para adelante crees que debería hacerse más que un desacuerdo? Bueno, primero, entender lo que es el acuerdo. Yo hablé de su inspiración doctrinal o filosófica, había que ir al concreto después en qué consiste. Punto 2, mostrar cómo esto es contrario a los intereses de nuestros países. Tanto que estas autoridades amazónicas en Iquitos, anteayer, firmaron esta declaración. Es decir, nosotros, amazónicos, no queremos eso, nosotros queremos el desarrollo. Ahora, el desarrollo tiene que ser hecho, y aquí entra toda la doctrina social de la Iglesia, teniendo al centro a la persona humana, que es decir, la persona, el hombre, es decir, las finanzas, la industria, todo no es el hombre para la industria para el hombre. Entonces, ahí eso introduce una dimensión humana
en las cosas, y el hombre no solo en cuanto cuerpo, más también en cuanto alma, porque el Estado tiene un fin sacral, nadie lo repite hoy, pero el fin principal del Estado es permitir que el alma del hombre se pueda desarrollar, permitiendo que las condiciones materiales sean buenas para que se desarrolle el hombre integralmente. Entonces, habría que denunciar el Tratado de Escazú mostrando cómo es profundamente dañoso para nuestros países. Excelente, Bien. muchas gracias, Julio. Gracias, Julio. La verdad que ha sido, como siempre, nutriente tu presencia, igual Alberto. Gracias por haber venido desde Milán, desde México, contactándose con todos nosotros. Y lo único, pedirle a los amigos que nos están viendo, viralicen esto. Nosotros no salimos en televisión, no salimos en la radio. Son las redes, nuestros medios de comunicación. Es importante que esta conversación sea viralizada, compartan el video, compártanlo, pásenlo, que la gente lo vea, que sus amigos sepan, háganlo ver, mándenselo por Messenger, por donde sea, por mail, qué sé yo, pero viralicen el mensaje. Julio, gracias, siempre tú tan sensiblemente amable con nosotros, ha sido exquisito escucharte. Yo cuando tú estás hago mute, siempre me gusta escucharte. Igual, Alberto, no, hay que intervenir y yo lo hago, mire, yo lo hago con muchísimo gusto. Ustedes han visto que lo hago con muchísimo gusto. Sí, sí. Y ahora me vuelvo a la cama. Ok, Julio, gracias. Me dan ahora el pijama y no de la corbata y el terno, pero gracias por la amabilidad. No les muestro lo que hay abajo porque es por eso que en la televisión lo llaman de medios bustos. Sí, no, cuando hay estos, cuando hay estos programas que me dan tantísimo gusto, ustedes están viendo que lo hago con tanto gusto. Yo me voy a dormir temprano, me despierto a las 3:30, hacemos el programa, de ahí me vuelvo a dormir. Estamos muy agradecidos y muy nutridos con la munición informativa y formativa. ¿Ok? Así que muchísimas gracias. Nosotros estamos en la pelea todos los días. Está perfecto. ¿Okay? Yo les mando tal vez algunos textos que hice sobre la ECO 92, sobre... Claro que sí. Es bueno, Vamos a difundir. Oye, Julio, los chicos buenos tenemos que apoyar. Pues Julio, yo sé que vienes en diciembre, ¿verdad? Si el virus lo permite, sí, yo tenía un viaje para abril, me lo cancelaron, lo pasé para agosto, me lo cancelaron, lo pasé para diciembre. Vamos a ver si puedo. Pero sí, yo estoy ahí a mediados de diciembre. Ok, perfecto. Gracias, Julio. Y permíteme decirte que voy a tomarme la confianza de invitarte en cualquier momento para otra charla similar. Ok, gracias. Otra charla, con todo gusto. Con todo gusto. Ok, gracias amigos de Evolucionario, gracias Alberto, José Luis, buenas noches. Buenas noches a todos. Viralicen, pásenlo, viralícenlo, que la gente lo escuche, que sepa lo que es este acuerdo, que sepa lo que es la izquierda. Aquí hemos dicho la verdad. Gracias. Gracias, Juan Alberto, por promover esta conversación. Eso. Buenas noches a todos. Hasta luego. Hasta luego. Chao.